a pesar de que tienen ingresos relevantes, por ejemplo, 282 millones de pesos, fiscalmente no presentan declaraciones anuales. Lo que nos tenemos que asegurar son qué detona una determinada sanción. Y una vez si alguien no cumple con la ley, nosotros somos los primeros en pedir que la persona sea castigada. ¿Está usted contratado bajo esta modalidad del outsourcing? ¿Sabe qué es eso del outsourcing que estos días ha estado sonando tanto y tanto? Lo vamos a ir viendo de manera pausada porque es muy importante. El pasado 12 de noviembre, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma en materia de subcontratación laboral, conocida coloquialmente como outsourcing. La intención de esta iniciativa es erradicar, dice el gobierno, las malas prácticas que surgen a partir del esquema de subcontratación laboral, las cuales vulneran los derechos laborales de los trabajadores. Muchos empresarios han mostrado su preocupación de que las regulaciones que contiene esta iniciativa encarezcan la contratación de trabajadores y por lo tanto afecten negativamente al empleo formal en México. Hoy en Expedientes TVC veremos las dos caras de la moneda en esta forma de subcontratación laboral. Quédese con nosotros. ¿Qué se puede evitar y qué se puede mejorar? Acompáñenos, los saluda su servidor, Leonardo Ferrera. Expedientes. Oiga, es que de acuerdo con la Secretaría del Trabajo, existen cerca de 4.5 millones de personas que están bajo un esquema de subcontratación y alrededor, dicen ellos, similar, entre 3 y 4 millones de personas estarían subcontratadas de manera ilegal. Eso es lo que comenta el gobierno. Si se llegara a eliminar esta figura del outsourcing, ¿qué pasaría con las personas que se encuentran bajo este régimen? Es una de las principales preocupaciones en mucha gente. De acuerdo con las organizaciones empresariales, estos empleos se perderían, pues las empresas que se apoyan del outsourcing no tendrían, dicen, la solvencia económica, o no todas, para mantener a estos empleados. Hay muchas empresas que son pequeñas, aseguran los empresarios, que no podrían absorber la carga de sus trabajadores. Si de la noche a la mañana desapareciera el outsourcing, a lo mejor, dicen, esas personas se quedarían sin ese contrato, lo que les afectaría evidentemente, al igual que a sus familias. Se viven días cruciales para este modelo que ha registrado, sí, ciertamente, en algunos casos serios abusos, pero que también impulsa la creación de empleos. Los invitamos a ver la siguiente historia que preparó para ustedes mi compañero Gastón García Miranda de Mega Noticias TVC. Esta gráfica parece haber sido la gota que derramó el vaso. En ella se muestra cómo cada fin de año se registra una caída del empleo en algunas de las empresas que operan a través de la subcontratación. De acuerdo con el gobierno, de esta manera evaden el pago de aguinaldos y al mismo tiempo impiden que los empleados generen antigüedad. El presidente López Obrador ha subrayado este punto en particular en diferentes oportunidades para justificar la iniciativa que envió el 12 de noviembre pasado a fin de terminar con las malas prácticas del outsourcing ilegal. Al presentar la iniciativa, el titular del Ejecutivo advirtió que la intención es poner orden en todo lo relacionado con este esquema que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y además ha afectado a los trabajadores. Algunas de las afectaciones referidas que fundamentan la iniciativa son que los trabajadores perciben menor sueldo del registrado ante el IMSS, menor pensión y fondo de vivienda, menor monto de liquidación frente a despidos, hay simulación en la relación laboral y no perciben reparto de utilidades. Pero veamos en qué consiste la reforma presidencial que ya está en la Cámara de Diputados. Se prohíbe la subcontratación de personal, que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir,
No puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros. Ahora, ¿qué es lo que sí permite la propuesta del Ejecutivo? Se permite y se regula la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Se va a requerir para ello una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El tercer punto de la iniciativa le concede a las agencias de colocación intervenir en el proceso de contratación, reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, pero en ningún caso el intermediario será considerado como patrón. Prevé la prisión preventiva oficiosa y penas agravadas en los casos de subcontratación y simulación de contratación de servicios especializados. Con ello, el gobierno quiere proteger a los trabajadores que son los más perjudicados, ya que al utilizar la subcontratación laboral, muchas empresas retienen el impuesto sobre la renta, pero no lo enteran al fisco. Actualmente hay más de 4.600.000 trabajadores en esta modalidad. 11 días después del anuncio de la iniciativa, el presidente dio a conocer la revisión de esta reforma al llamado outsourcing con el sector empresarial para determinar si hay casos en los que se pueda mantener esta modalidad siempre y cuando los trabajadores cobren sus prestaciones y aguinaldos y no se les despida el fin de año. Con esta serie de encuentros gobierno-empresarios, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados pospuso la discusión de la reforma en espera de acuerdos sobre el tema. Uno de los puntos puestos en la mesa de negociación por parte de los empresarios es que no permitirán que se criminalice el outsourcing y mucho menos que desaparezca, ya que implicaría la pérdida de miles de empleos, y así respondió el presidente. Se dice, es que se van a perder empleos. Pues ¿para qué? Vamos a estar promoviendo empleos mal pagados. Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en Belice, en Honduras, en El Salvador sea más elevado que en México. Días cruciales que definirán el destino de la subcontratación en México. Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda. Aquí el asunto es cómo podemos entender de mejor manera, o al menos de la manera más clara, este sistema de subcontratación laboral. Digo, por un lado, beneficia, ¿pero a quién? Por otro lado, afecta. El outsourcing es un mal necesario. Está con nosotros el periodista Gastón García Miranda de Mega Noticias TVC. Me quedo, Gastón, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo, Leo. Oye, a ver, así como se dice coloquialmente, hablando en lenguaje mortal, para que toda la gente entienda mejor, y sobre todo hay mucha preocupación de la gente que está bajo este esquema de contratación de outsourcing, contratado por otra empresa, no por la empresa que trabaja, y temen perder su trabajo. Dicen, si esto desaparece, me voy a quedar sin trabajo. ¿Cómo le podemos explicar de manera sencilla a la gente este asunto complejo a veces de entender lo que es el outsourcing? Claro que sí, Leo. Fíjate que lo mejor sería poner un ejemplo. Tú tienes una empresa, pero esta empresa puede tener el giro, por decir, de la producción de un líquido. Pero tú necesitas para el sostenimiento de tu empresa que se mantenga la instalación. El giro es la producción de líquido, pero si necesitas personal para hacer la reparación de tus instalaciones, es una especialización. Tú puedes contratar a otra empresa para que haga ese trabajo. Lo que es legal, evidentemente. Lo que es legal. Ese puede ser un buen ejemplo del outsourcing, que tú contrates a un tercero para que realice actividades que no corresponden al giro de tu propia empresa. Un buen ejemplo y necesario, evidentemente, que es muy necesario. Vaya. Muy necesario y efectivo, porque le da margen de maniobra a las empresas, le da ganancia para poder invertir más en personal humano de su giro y crecer. Y así ha sido la experiencia, y afortunadamente pues han tenido buenos resultados cuando operan de esa manera. ¿Y dónde viene entonces el abuso? Sí, justamente el abuso es cuando esa misma empresa abre otra y simula una relación
de esa empresa con su propio personal, es decir, hay una relación simulada. Y también hay ciertos abusos porque hay empresarios, no todos y además pocos, que pueden acudir, por ejemplo, a registrarlos en el Seguro Social a sus trabajadores de la otra empresa, pero con un sueldo menor. Y al momento de enterar al fisco, pues eso les representa un menor costo. Eso por un lado, pero también se da esta práctica de desaparecer las plazas para cortar la antigüedad que puedan generar esos trabajadores y así evitarse pagos y más excesivos, más altos, más onerosos. Así que ahí es donde viene el conflicto central. Y el presidente justamente, como decíamos en la pieza anterior, cuando ve esta gráfica de que en cada diciembre de cada año se desploma el empleo, es porque muchas de estas empresas hacen esta maniobra para evitar o evadir algunas de sus responsabilidades como patrones ante la ley y ante Hacienda. Entonces, esa es la parte que los tiene conflictuados y en donde dice no más tiene que ocurrir esta situación. Y aquí es donde los empresarios, los principales grupos empresariales en este país dicen, a ver, por un lado están los que trabajen bien, sí, que cumplen y que generan un beneficio a otras empresas, empresas que generan un beneficio a otras empresas. Y por otro lado están los trácalas, los tramposos, que siempre, en todo lo que ellos dicen, no se trata de desaparecer, sino de regular. Yo lo veo algo así, valga el ejemplo, no voy a ser como los fideicomisos, mi querido Gastón, que en algunos había corrupción, pero de repente llegó el gobierno y paz, parejo con todos, cuando algunos funcionaban bien y prestaban una buena ayuda. Y lo veíamos, por ejemplo, el Fonden para los desastres, veíamos, por ejemplo, todas las ayudas para la ciencia y tecnología que ya no hay. No vaya a pasar algo así. Exactamente, y precisamente esa analogía que hacía el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que decía, quieren cortar el árbol y no arrancar las manzanas podridas. Y ese creo que es el mejor ejemplo. La verdad es que la gran mayoría de los empresarios ha operado durante años de la manera correcta y simplemente, como tú bien lo dices, por algunos pueden pagar todos y pueden echar por la borda no solo grandes proyectos, sino también cortar plazas, porque muchas empresas se van a ver sorprendidas y los agarrarán con las manos en la puerta y tendrán que prescindir de los servicios de gran cantidad de personal. Así que yo creo que si bien pueda avanzar esta iniciativa, lo más aconsejable es que la puedan aplazar hasta el siguiente año, me refiero a 2022, porque esto además requiere de tiempos. ¿Para qué? Para que se vayan caducando los contratos, para que se vayan cumpliendo esos contratos y no se generen conflictos legales y de tipo fiscal. Y sobre todo en un momento de complicación económica, agravada por la pandemia, viene un año complicado, entonces pues yo creo que cualquier determinación se tiene que tomar con mucha inteligencia, tanto de parte del gobierno, bueno, pues como parte de todos los empresarios. Por supuesto, sí. Y ojalá lleguen a un buen arreglo. Es raro que en estos 11 días, a partir del 12 de noviembre que mencionas, en que se da a conocer el anuncio, al 23 de noviembre, algo pasó, porque finalmente ya estaba en la Cámara de Diputados la iniciativa y hay una marcha atrás para abrir la mesa de negociación con los empresarios. Y además dicen, bueno, tendremos un resultado en una semana. Ya pasó la semana, han pasado más días y no hay tal resultado. Entonces, algo está pasando ahí, no sabemos, es un misterio cuál es el punto que está atorando el proceso de negociación, pero ojalá lleguen a un buen arreglo y entiendan la importancia de la figura del outsourcing. Pues muchas gracias, hemos vivido tiempos de puro misterio, pero sí, misterio sin resolver, como dicen. Mi querido Gastón, muchas gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, Leo. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, las empresas outsourcing ya estuvieron ligadas a un intento de regulación sobre todo durante el periodo de Enrique Peña Nieto. Para el actual gobierno federal, la reforma laboral que se dio durante la gestión pasada, pues ellos dicen que solamente permitió ventajas para los empresarios, más no para los trabajadores, quienes se vieron, algunos de ellos al menos muy afectados, al ser subcontratados por diversas empresas. En Expedientes TVC vamos a hacer un recorrido por varios estados de la República Mexicana para conocer
¿Cómo afectaría la desaparición de este modelo de subcontratación laboral para los empresarios, por ejemplo, de Coahuila? La eliminación o subregulación del outsourcing, pues podría restarle competitividad a la región. Vamos al reporte que nos preparó Mega Noticias Laguna. Carlos Braña Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Torreón, consideró que este no era el momento adecuado para que el gobierno federal presentara una reforma para regular la subcontratación, ya que la pandemia del COVID-19 amerita que las autoridades apoyen el desarrollo económico y no una persecución al sector empresarial. No es el momento ni las formas. Yo creo que tenemos que estar muy claros. Si hay empresas fantasmas que se están aprovechando de la figura de outsourcing, mételos a la cárcel, o sea, fíncales su responsabilidad, sigue los procesos y mete a la gente a la cárcel. No puedes nada más porque haya a alguien que esté haciendo mal uso, cancelar todo un programa. Digo, porque lo hemos venido viendo con fideicomisos y ahora lo vemos con outsourcing. El representante empresarial consideró que de aprobarse esta reforma se le restaría competitividad a la laguna, ya que disminuiría la llegada de empresas extranjeras. Pero este esquema de outsourcing te permite, insisto, sobre todo las empresas que vienen de fuera, que no conocen bien cómo son las leyes aquí en México, les permite venir, contratar personal mediante una empresa que preste el servicio y luego entender cómo funciona aquí el tema laboral y luego ya verán ellos cambiarse al esquema tradicional. La reforma presentada este jueves por la Secretaría Federal del Trabajo pretende modificar las leyes del trabajo, Seguro Social, Infonavit, ISR, IVA, así como el Código Fiscal para prohibir la subcontratación de personal, regular los servicios especializados y a las agencias de colocación. Derek Vaquera, Mega Noticias. Es que para ir entendiendo esto es como una especie de rompecabezas. Fíjese, la subcontratación o el outsourcing implica en sentido amplio que una empresa contratante contrata a otra empresa contratista para la ejecución de una obra o de un servicio. El régimen de subcontratación es una forma común de trabajar en México. Según el Censo Económico del 2018 del INEGI, que es el último, el 17%, ahí está, el 17% del personal ocupado, pues había sido contratado no había sido más bien contratado por la empresa donde laboraba. Laboraba ahí, pero no había sido contratado por esa, sino por otra. Vamos al reporte de Mega Noticias Querétaro, donde las cámaras empresariales pues se defienden este esquema laboral que promueve la creación de empleos. Es lo que ellos comentan. Vamos a ver la historia. La reforma en materia de subcontratación laboral con la que se busca eliminar el outsourcing afectará a la economía de México, ya que como los fideicomisos se está buscando englobar todo en un mismo costal. Esto es lo que refirieron empresarios y presidentes de cámaras ante este tema, pero también hay muchos afectados y en este caso se encuentran trabajadores que lamentablemente han caído en empresas sin prestaciones, sueldos bajos y sin ningún tipo de respaldo, tal como lo afirman empresas de rubros distintos. Es necesario que el gobierno federal considere la opinión de los empresarios y tome decisiones informadas, y así es como lo considera el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Querétaro, Álvaro Ugalde Ríos, quien respecto a la iniciativa de la reforma para el outsourcing, dice que, por ejemplo, para el rubro de construcción existen casos en que sí se necesitan de estas empresas, pero que también hay otros que las pueden ocupar, como es, por ejemplo, el tema para seguridad. Pero hay otras partes de outsourcing que sí funcionan bien. Yo les pongo unos ejemplos. Si van a contratar volumen de limpieza para alguna obra, pues tienen que agarrar una empresa que se dedique a ello. Si van a necesitar seguridad privada, pues es algo similar. Claro. Vuelvo a repetir, habrá cosas que se hacen dentro de un outsourcing que contratan gente de más que no existe y cosas de ese tipo seguramente.
pero no por eso vamos a barrer. Ugalde Ríos lamentó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no esté escuchando al sector empresarial cuando debería trabajar en compensar y considerar diferentes puntos de vista, pero en este sentido también se encuentran las condiciones para empleados y empleadas de estos modelos, quienes se han visto afectados por un mal manejo. Yo considero que sí es buena la propuesta, sobre todo para que se nos respeten los derechos a los trabajadores. En este momento yo ganaba 8,000 pesos y ante el Seguro Social yo estaba registrada con la menor cantidad. Entonces yo considero que esta propuesta pues nos va a beneficiar, sobre todo si en algún momento deseamos adquirir una casa, que se nos registre con el salario real para poder obtener o concursar por una vivienda digna. Del mismo modo y entendiendo el punto de vista de los trabajadores, igualmente el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción refiere que si gobierno viene ya con el antecedente de que alguna empresa esté incumpliendo, estas deberían ser sancionadas para que se pueda permitir el trabajo de otras que sí están operando en favor de empresarios y también de trabajadores. Si ese outsourcing es lo han detectado que están mal esas empresas, ¿por qué no se les aplica? Para eso están las leyes. Y las que están bien, bueno, pues bienvenidas y que sigan adelante. Pero ahorita ya se nos viene el problema encima, por falta de consulta, de consenso. No se tomó en cuenta ninguna asociación organizada de lo que es la sociedad, como son las cámaras y demás. Por último, incluso el presidente de la Canacintra también ha manifestado que se deben mantener las empresas que están trabajando conforme a ley para que esto sea un ganar-ganar, pero que además habría que esperar la determinación y saber cuál será el destino de todas estas empresas que están operando en el país. Con imágenes de Jennifer Benítez informó para Mega Noticias Querétaro, Cecilia Rubalcaba. Esta ya es una, pues como historia entre los buenos y los malos. Las empresas outsourcing que hacen bien su trabajo, contratan a personal, preocupados pues, por el bienestar de los trabajadores, y empresas que hacen negocio afectando, digamos, pues, al mismo trabajador. Entonces, ¿para dónde se va uno? A ver, estamos hablando de Querétaro. Es una de las ciudades mexicanas de mayor crecimiento industrial, con más de 10 parques enormes industriales, pues también con una sede de empresas de primer nivel internacional. Los empresarios en Querétaro, estamos viendo, pues una parte dicen que la desaparición de este esquema de outsourcing pues afectaría de sobremanera a las empresas. Pero, ¿cómo lograr un ganar-ganar entre empresarios y trabajadores, evitando que haya abusos, como también pues suele ocurrir, pues como en todos lados? Nos enlazamos con mi compañera Cecilia Rubalcaba de Mega Noticias Querétaro. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué tal, Leo? Muy buenas tardes. Pues como dices tú, Querétaro es una de las ciudades que más tiene presencia industrial, tenemos muchísimos parques, pero esto también ha generado, cuando menos aquí en la entidad, la aparición de una gran cantidad de empresas de subcontratación. Aquí nos encontramos historias, como bien lo refieres tú, tanto buenas como malas, en donde tenemos condiciones no aptas para los trabajadores, en otras donde sí se les trata de dar prestaciones, pero lo que estamos buscando primordialmente es que las cámaras puedan participar con gobierno federal, que se les escuche y sobre todo que traten de llegar a un acuerdo que beneficie sobre todo a los trabajadores, pero también que como cámaras a ellos les llegue a funcionar, y repito, por la gran cantidad de empresas con las que contamos en la entidad. No sé, allá en Querétaro, en la Ciudad de México, pues es que uno escucha historias de todo tipo. Vamos a quitar a los empresarios, que se les está dando voz y voto, que la deben de tener, pero a veces cuando platica uno con el mismo trabajador, con compañeros, con amigos, hay unos que les va bien, dicen, oye, pues mira, me tienen contratado, me tienen bien en el Seguro Social, con algunas prestaciones o las de ley por lo pronto, y hay otros que dicen, oye, trabajo muchas horas, me pagan muy poco, no me pagan horas extras, me sobreexplotan. ¿Qué has escuchado allá, tú como periodista, pues de la gente que tiene sus trabajos allá en Querétaro? Como decías tú, son varias las empresas que están trabajando de una manera no adecuada para los empleados, porque no se les dan prestaciones, no se tienen los registros, como escuchábamos en el testimonio de esta nota, no se les tiene registrados ante el Seguro Social con el salario real que tienen, y esto genera un problema más adelante para cuando quieren aspirar a una vivienda o cuando quieren aspirar a algún crédito, no se les puede otorgar. Son varias las empresas que están trabajando de esa manera, y sobre todo lo que se está pidiendo por parte de las empresas y en este caso de las cámaras, que se tenga una revisión de estas empresas de outsourcing para que pueda ser la mayoría
que se quede solo las que están operando de una buena manera. En general, para los empleados, cerca del 60% están trabajando con outsourcing, que sí les entregan sus prestaciones, que sí los tienen contemplados, pero hay 40% de empresas aproximadamente que son patito o que no les dan todo lo que prometen en un principio. Así es, Cecilia. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, por tu reporte, y pues estaremos atentos de todo lo que suceda por allá en esta ciudad tan cercana de la Ciudad de México y a la que apreciamos, Querétaro. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Leo. Gracias a Cecilia. Bueno, mucho ruido y pocas nueces. Eso sucedió anoche en la reunión de empresarios con el gobierno federal en el Palacio Nacional, donde siguen sin alcanzar un acuerdo en el tema de la subcontratación laboral. De esto y más vamos a hablar después del corte. Siga con nosotros en Expedientes TVC. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Su servidor Leonardo Ferrera, y el tema del outsourcing. Lo blanco o lo negro, los pros, los contras. Hay empresas que trabajan muy bien, hay empresas que no están haciendo bien su trabajo y que se tiene que regular, como sea. Finalmente, lo importante es lograr condiciones de trabajo más justas para millones de mexicanos. Anoche, pues no llegaron a un acuerdo como se esperaba los empresarios y el gobierno federal en su reunión en Palacio Nacional sobre el tema de la reforma, exactamente en materia de subcontratación laboral, el outsourcing. Bueno, pues luego de una semana de negociaciones, la iniciativa privada y el gobierno federal pues siguen todavía empantanados, todavía ni para atrás ni para adelante. Ayer los mismos empresarios aseguraron que pues llegarían a un acuerdo en el tema de la reforma del outsourcing, y pues tras casi 2 horas y media o poco más de 2 horas y media de negociaciones todavía no alcanzaron pues acuerdos definitivos. La iniciativa privada señaló que no se trata de desaparecer el outsourcing o el insourcing, que es el esquema de subcontratación dentro de la misma empresa. Se trata no de desaparecer, sino de regularlo. Y esto dicen que es algo que conviene y convendrá finalmente pues a todos los mexicanos, en donde lo que pues se tiene que erradicar es pues cualquier forma finalmente de abuso en contra del trabajador. Esto es lo que comentó al salir del Palacio Nacional Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. De acuerdo, la próxima semana seguiremos en las pláticas, sin embargo avanzamos en muchos puntos y creo que la manera en que se ha hecho el diálogo ha sido muy positiva. El entendimiento de nuestras preocupaciones ha sido muy bien entendido. Nosotros nos sentimos entusiastas de que estamos avanzando. Evidentemente el tema es complejo y como es complejo, bueno, pues está tomándose más tiempo del que nosotros hubiéramos querido y del que todos hubieran querido. Yo creo que también esto demuestra la buena disposición que ha tenido la autoridad de escuchar nuestras preocupaciones y de darnos el tiempo necesario para irlas exponiendo. Así que la próxima semana otra vez. ¿Pero qué nos están pagando? Muchísimas cosas. ¿Cuál es la complejidad de esta medida? Imagínate, la complejidad es un cambio completo en la forma en que muchos mexicanos están hoy trabajando y están asignados a sus lugares de trabajo. Insisto que yo creo que sí vamos a lograr acuerdos muy adecuados, vamos a poder explicar muy bien qué figuras van a ser factibles de aplicarse y qué figuras no, pero bueno, todo eso lo podremos tener. ¿Está sobre la mesa actualmente, señor? ¿Desaparecerá el outsourcing o el insourcing como se conoce actualmente? Yo no creo que eso debería ser una conclusión hoy, porque no sabemos exactamente qué figuras exactamente se van a tomar y qué actividades. Lo más importante son qué actividades sí van a ser permitidas y qué actividades no van a ser permitidas. Entonces, creo que eso va a quedar más claro la próxima semana. O sea, en la mesa también se estaba preocupando. No, la PTU no nos preocupaba. La PTU estaba relacionada con ciertas figuras en las que se ha usado el esquema del PTU. Entonces, por eso nace el PTU como parte de esta discusión. Pero también eso será aclarado para la próxima semana. ¿Qué día, señor? ¿Qué día semana? Yo no le puedo decir ahorita nada de lo que no hayamos concluido, o sea, estamos apenas en la mesa. ¿Se sienten decepcionados? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que entrampó Absolutamente nada de eso, lo estamos diciendo todo lo contrario. Así que no ponga usted la palabra, o sea, no nos sentimos decepcionados, todo lo contrario, estamos trabajando como en cualquier otra cosa y lo que nos entusiasma
es esa actitud que ha tenido la autoridad de escucharnos y de seguir en la mesa trabajándolo, ¿verdad? ¿Qué está frenando? ¿Qué está frenando? Que el insourcing quede perfectamente esclarecido, digamos, en la ley. Va a quedar, eso es una de las cosas que más estamos buscando, que haya una perfecta aclaración de qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, y este es de los temas que nos tienen aquí sentados para que quede todo claro. Entonces, ¿no está la desaparición en la mesa? No, estamos todos los días trabajando, y nuestro objetivo es que para el miércoles debemos de tener un acuerdo. La desaparición entonces no está en la mesa. No diga eso, no, porque no estoy diciendo yo que se va a desaparecer o no desaparecer, sino que vamos a tener que explicar las nuevas figuras que va a haber. No sabemos exactamente cómo vaya a quedar. Por eso no quiero yo darles mala información. Entonces, si me esperaran para la próxima semana debemos de tener... ¿Estuvo el presidente? Sí, estuvo el presidente. ¿Qué nos está frenando, señor? ¿Qué nos está frenando? Son la complejidad de una cantidad importantísima de artículos que hay que revisar. Es que uno de los argumentos de la Procuraduría Fiscal para que el gobierno dé moche a las empresas de outsourcing, pues indicó que existen más de 6,000 empresas de subcontratación ilegal en México que evaden al fisco pues más de 21,000 millones de pesos al año. Los empresarios dicen, ok, hay que atacar a esas empresas, se tienen que regular esas empresas, pero las que están trabajando bien no se pueden desaparecer. Y otros empresarios están en esta misma dinámica, pues que esta figura de subcontratación no debe desaparecer, se tiene que regular. Comentaban que el próximo miércoles van a continuar las negociaciones entre la iniciativa privada y el gobierno federal. Y eso es lo que comentó otro empresario, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, CONCAMIN, al salir anoche de esta reunión en Palacio Nacional. El punto más complicado que han tenido que... No, ya realmente ya estamos en los plazos, ya estamos en... ¿Qué plazo piden ustedes? 6 meses. 6 meses, sí. ¿Y ellos están renuentes? Lo que pasa que acuérdate que aquí entra el IMSS, entra el Infonavit, entonces es un poquito ponerse de acuerdo para que sea ya se homologue todo. Es un tema de homologación, es un tema de tiempos, para que ya quede todo perfectamente bien y principalmente no perder productividad. ¿Desaparece el outsourcing? No. Va a ser especializado. Sí, o sea, ya no puedes tener 100%. Ya el modelo ya no te da para el 100%. Sí, ya está. Mira, este modelo ya lo teníamos muy avanzado. De repente, como que le metieron más cosas y lo que estamos haciendo es pues a la regulación a la que propusimos, ¿se acuerdan? A principios de año. Que luego por la pandemia pues todo se detuvo. ¿En qué términos queda el insourcing? ¿El insourcing? El outsourcing queda para especializado, o sea, lo que no es objeto. No, el outsourcing sí. El insourcing son los tiempos. Ya realmente ya prácticamente... Pues ese va a desaparecer. Ese va a desaparecer y tienen que migrar. Pues mira, es lo que estamos viendo, que no desaparecen porque también quedan en especializados. ¿Sí me explico? Que si necesitas tú temporalmente algunos servicios, pues tienes que hacerlos en insourcing también. ¿A qué se refiere con tiempos, cuando habla de tiempos? La conversión. O sea, cuando tú hicieras una empresa, ¿cuánto tiempo necesitas? Estamos pidiendo 6 meses, a lo mejor es un mes, hay veces que 2, estamos pidiendo 6 meses. Por aquellas empresas grandes, ¿no? Porque acuérdate que hay tamaños también de empresas y estamos protegiendo a todas, principalmente dándole confianza a la inversión extranjera, a la inversión a las empresas globales, a las empresas nacionales, o sea, que todo el mundo tenga un margen. Ese es todo. Son márgenes y regulación. ¿Mandé? ¿Cuándo es la próxima reunión con el presidente? El miércoles. ¿Miércoles? ¿A qué hora? ¿7 igual? No nos dijeron la hora, fíjate, yo creo que va a ser a esta hora. La discusión sobre las utilidades se está dando en paralelo. ¿Esto va a aparecer? Es que todo esto es parte de eso, ¿no? Que aquellos bonos de productividad y todo eso, cómo los vamos a acomodar para que sean tomados en cuenta. Son detalles ya. Estamos ya en pecata minuta. Ahí ya vamos muy avanzados, sí. Pues es que la deducibilidad también nos ayuda enormemente a generar más empleos. Claro. ¿Qué es lo que le preocupa ahorita? No, la verdad es que estamos muy contentos de cómo fue una reunión muy cordial. ¿Salieron preocupados ahí en la No, sí, mira, veme. No, estábamos platicando eso, porque también entre nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Sí me explico? Para que tengamos opiniones uniformes.
Estamos en pecata minuta, así dijo el presidente Concamín. Otros empresarios dicen que esto del outsourcing es una especie como de operación limpieza, donde lo que está sucio pues se tiene que limpiar. Y bueno, pues hay muchas empresas que ofrecen servicios de subcontratación de personal y también ofrecen servicios complementarios como apoyo en el reclutamiento y capacitación del personal, que puede ser de mucha utilidad para las empresas. Son las que están trabajando muy bien. También la evidencia sugiere que la subcontratación pues puede ofrecer otro beneficio a las empresas en contra del bienestar de los trabajadores al reducir el poder de negociación de los empleados, y justo ahí es donde dicen los empresarios, ahí es donde tiene que haber operación limpieza. Algunos estudios académicos en Alemania, Argentina y en Estados Unidos han mostrado que algunas de estas empresas, las que trabajan mal, pues finalmente lo que implica es menores salarios para sus trabajadores, y ya ni hablemos de prestaciones. ¿Pero qué dice la industria manufacturera y maquiladora de exportación en Sonora? Vamos al reporte que nos preparó Mega Noticias en Guaymas. Lamentan los abusos que se han dado en el uso del outsourcing en las empresas y que pueden afectar a quienes hacen buen uso de esta opción para la subcontratación de personal, señaló el presidente del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación, INDEX, Gerardo Vázquez Falcón. Lo primero es que estamos totalmente en desacuerdo sobre los excesos que ha habido. Y si ha habido evasiones, situaciones que son inapropiadas, y que eso sí se debe de sancionar y eliminar, que afectan tanto a las y los trabajadores como a las contribuciones que se deben realizar. Indicó que en las maquiladoras afiliadas al Consejo no se hace uso del outsourcing, pero sí del insourcing, una figura que podría ser funcional para evitar la disminución de contratación de plazas ante el debate que existe en el Senado sobre la regulación del outsourcing, pues mientras que en ese esquema una empresa ofrece servicios como intermediario para un patrón y a consecuencia de ello envía empleados para el fin de esa institución, en el insourcing el tercero contribuye en el objeto social de un contratante, ambos con su propio personal y con responsabilidad compartida. Ante esto han solicitado una revisión de la propuesta del presidente que buscará la protección de los trabajadores y que el Senado de la República ya discutía desde marzo pasado, pero que resulte beneficioso para empleados y empleadores. Tuvimos algunas reuniones con el gobierno federal, yo estuve junto con el presidente y otros colegas de INDEX, con el procurador fiscal federal, y estuvimos presentándole nuestro posicionamiento y los argumentos por los cuales no debía quitarse el insourcing porque resta competitividad global. Agregó que todas las empresas bajo el esquema del insourcing cumplen con sus obligaciones fiscales de seguridad social y generar empleo, a diferencia del outsourcing donde ocurren omisiones como el pago del Instituto Mexicano del Seguro Social, y cuando los empleados se retiren no obtendrán absolutamente nada, no aportan beneficios a esta economía nacional, incumpliendo con obligaciones fiscales, lo que se da en el 50% de los casos. Además de no pagar impuestos, también pagan servicios de factureras. Se tuvo una reunión en la semana pasada junto con el Consejo Coordinador Empresarial y nuestra representación con el presidente de la República para que se tuviera en consideración estos mecanismos de competitividad. Sí tuvo la flexibilidad de poder modificar en esos sentidos la iniciativa de ley. Cecilia Aro, Mega Noticias. Pues vamos con Ceci Aro de Mega Noticias Sonora y bueno, pues llama la atención porque lo que están básicamente comentando los empresarios, pues lo que se tiene que evitar, y estamos de acuerdo y tiene que ser así, pues finalmente son los abusos, porque donde hay abusos, pues finalmente el principal afectado pues siempre será el trabajador, y se trata de que no haya abusos para que no haya una merma ni económica, ni laboral, ni de injusticias pues en contra de tantos trabajadores. ¿Qué nos puedes platicar más de esta situación que se vive del outsourcing, insourcing allá en Sonora, Ceci? Hola, buenas tardes. Así es como comentas, señalan y reconocen los empresarios que sí existe esta problemática en el outsourcing de abuso a los trabajadores, y por eso dentro de las reuniones que han tenido con el gobierno federal han propuesto el uso del insourcing. Nos señala que eso es muy usual dentro de las plantas maquiladoras que están en parques muy específicos. Aquí en Sonora tenemos el Parque Industrial Tetacawi, y quienes están conformados en un grupo de plantas de alrededor de 40, y se pueden prestar servicios entre una planta y otra.
Es decir, las plantas automotrices, si alguien construye las puertas del vehículo, pueden continuar con la cadena de trabajo quienes pueden realizar la pintura de esa puerta dentro del mismo parque industrial con el objetivo de seguir pues teniendo los beneficios al ser empleados del mismo parque industrial que los contrata. Esta es la opción que ellos están ofreciendo para que se realicen las diferentes empresas con el objetivo de no dejar de lado los beneficios que pudiera tener la subcontratación, pero evitando los abusos y evitando que pierdan sus derechos, su antigüedad, seguro social y demás, los empleados que pudieran estar contratados a través de un esquema como el outsourcing, precisamente con el objetivo de que los empleados no pierdan sus derechos, es que no lo utilizan dentro de las empresas maquiladoras y manufactureras de exportación en Sonora, pero sí utilizan este esquema y es el que han propuesto con el objetivo de conservarlo y que sea regulado. Ellos reconocen que la figura del outsourcing se presta a este tipo de ilegalidades y que muchos las han aprovechado para evasión fiscal. Sin embargo, la figura del insourcing, es un poco más noble en ese sentido y es algo que ellos utilizan dentro de las empresas del mismo parque y del mismo sector, ya sea aeroespacial, ya sea médico o automotriz, que es la vocación de los parques industriales aquí en Guaymas y en Empalme. Muchas gracias, Ceci, por tu reporte. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra allá en Sonora. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Un abrazo, nada más comentarte que al menos aquí en Sonora la industria manufacturera es la principal fuente de trabajo para el municipio de Empalme, es la segunda fuente principal de trabajo para Guaymas y de ahí la necesidad pues de conservar un empleo que sea bien pagado y que dé derechos a sus trabajadores. Te agradezco mucho, Leonardo, y buenas tardes a todo tu público. Muchas gracias. No solamente es importante la industria manufacturera allá en esa parte del país, sino en general a nivel nacional. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, que estés muy bien. Bueno, pues ¿cuáles son las bondades y cuáles son pues los riesgos de la subcontratación en México, sobre todo los riesgos o vicios cuando no se hace bien el trabajo para lo que están las empresas outsourcing? De esto y más vamos a hablar después del corte. Siga con nosotros en Expedientes TVC. Adelante. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC, su servidor Leonardo Ferrera. Y el tema de la subcontratación laboral, el outsourcing, ¿qué tan bueno o a veces qué tan malo puede ser una contratación de este tipo? Es como una línea muy delgada donde hay dinero, donde hay intereses, pues ¿de qué lado se van? Algunos hacen muy bien su trabajo, otros no lo están haciendo bien. Vamos primero a hablar de las bondades de la subcontratación en México. Empezamos exactamente con estas bondades. La subcontratación puede ayudar con el reclutamiento, selección y capacitación de una cantidad grande de personal. También puede ayudar con el procesamiento administrativo, por ejemplo, el pago de nómina, el pago de impuestos, también para contribuciones de seguridad social. Otro uso de la subcontratación pues es para proveer una empresa de servicios que son especializados. Nos decía Gastón García Miranda hace un momento de eso, cuando son especializados pues se necesita contratar a personal de otras empresas en los casos en los que pues esa empresa principal no cuenta con la capacidad necesaria para ejecutarlo. Algunos ejemplos de ello, bueno, pues son el manejo de contabilidad, es muchísimo, vamos a nombrar solamente algunos. Servicios de limpieza, por ejemplo, servicios legales, servicios en tecnologías de la información. Es pertinente mencionar que bajo la legislación vigente, bueno, pues estos son los casos en que la subcontratación de personal pues está permitida, es completamente legal. Vamos a continuación pues a escuchar pues un comentario que hizo Larry Rubín es representante del Partido Republicano en México y habló en entrevista para Mega Noticias TVC. ¿Qué sucedería si desaparece el outsourcing? Pues aumentaría, sin lugar a dudas, el desempleo. Eso es lo que él comentó.
Lo importante aquí es que entender que el outsourcing no es malo, ¿no? Hay empresas que abusan, generalmente no son las extranjeras. Las extranjeras siempre cumplen todo según la ley, ¿no? Y obviamente eso es lo que se busca, pero el outsourcing no puede desaparecer, porque si desapareciera, entonces convertiría a México en un país poco competitivo en la escena mundial, en un momento donde más se necesita inversión extranjera, en donde más se necesita creación de empleo, y lo que causaría sería lo opuesto. Bueno, pues Larry Rubin advirtió que eliminar esta figura sería una violación al acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que empresas americanas pues buscarían la protección ante pues conflictos que pudieran afectarle. Vamos a escuchar este comentario. También se ha venido hablando en la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, en el Departamento de Comercio. Definitivamente ha sido algo que se viene tocando. Ya las confederaciones también lo tienen como una prioridad. Entonces sí hay una discusión en Estados Unidos sobre el tema y mucha preocupación por parte de las empresas nuevamente pues teniendo que ver a México no para buscar nuevas inversiones, sino para resolver problemas que se les están sumando. Bueno, pues ante la propuesta del gobierno federal de desaparecer el outsourcing, el presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal señaló a Meganoticias TVC que es una decisión negativa y sin análisis. Parece que es una decisión muy mala. Desaparecer esta figura, yo creo que falta entendimiento de lo que es la subcontratación y la subcontratación abusiva, que es lo que se quiere quitar, pero de paso se llevan a toda la subcontratación, que es muy buena, y también le cambian de nombre y se crean esta figura de servicios especializados. Para que haya una subcontratación, deben haber tres figuras, tres personajes. Uno es el trabajador, otro es el patrón y otro es el beneficiario. Aunque tú le cambies de nombre, que digas que es servicios especializados, sigue siendo subcontratación. No se elimina, simplemente se le cambian de nombre. Respecto al impacto de esta medida, señaló que aumentarían las cifras de desempleo y también de informalidad. Nosotros calculamos que más o menos 2 millones de empleados que hoy están en la formalidad o semiformal, si tú quieres, porque una parte la tiene el Seguro Social y otra fuera, pero todos estos 2 millones pasarán a la informalidad. Es decir, de 13 millones de personas que tienen un trabajo personal subordinado, que están en la informalidad hoy, pasarán a 16, de entre 15 y 16. Sí, ahí tenemos un impacto directo en este sentido. ¿Por qué? Porque siguen habiendo los tres elementos. Hay un beneficiario, hay un patrón, y ya con eso hay subcontratación, y hay un trabajador. Y entonces es maquillaje, pero finalmente es subcontratación. Bueno, pues en Guanajuato, el sector obrero y campesino denuncia que el outsourcing pone en desventaja a los trabajadores. Vamos al reporte de Meganoticias en León. Que se elimine, porque eso viene a contrarrestar todas las prestaciones que debe de por ley tener un trabajador. La subcontratación es una modalidad utilizada para la administración del personal de una empresa, que en esta década se ha vuelto una de las más utilizadas por las ventajas que significa para los patrones, razón por la que los sindicatos se muestran en contra. Es realmente devolverle al trabajador en el hecho sus derechos laborales. Es el que nunca genera la antigüedad. Imaginemos que el patrón se arriesga y corren esos riesgos de que, no sé, en el tema de autotransporte, si lo tienen 3 meses dado de alta y al otro mes los dan de bajas y que se accidente.
En el país, cerca de 2,000 empresas trabajan bajo el esquema de esta modalidad, siendo las entidades con mayor presencia de este tipo de esquema las grandes ciudades seguidas de otras como Guanajuato y Querétaro. El sector comercio es el de mayor participación con 1.2 millones de personas ocupadas y la industria manufacturera con 900,000 empleados. Se calcula que la evasión de impuestos de esta modalidad alcanzaron hasta 470,000 millones de pesos en 2019. Además, de acuerdo al INEGI, el 40% de estas empresas paga impuestos de acuerdo a la ley. El 60% restante busca evadirlos. Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón se intentó regular y generar un piso parejo entre empresa y trabajador y no se afecta al empleado por no respetar las prestaciones de seguridad social, antigüedad y repartición de utilidades. Sí es importante tener un piso parejo porque no es posible que las grandes empresas utilicen el outsourcing como medida de ahorro para efectos fiscales, en el ahorro para la seguridad social y se afecte al trabajador, pero que las pequeñas y medianas empresas, ellas sí tengan que estar reguladas bien, pagando las prestaciones de ley, repartiendo utilidades, cuando las grandes empresas no lo hacen. Alejandro Rentería en cámara, Rocío Hernández, Mega Noticias. ¿Por qué afectar a los que trabajan bien? Pues que vayan con los que no pagan impuestos. Nos enlazamos con mi compañero José Ignacio Tapia de Mega Noticias Guanajuato. ¿Cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? Muy buena noche ya. Y efectivamente hay algunos sindicatos como la CRO que dice que está a favor de la desaparición del outsourcing o la subcontratación. Sin embargo, hay otros sindicatos como la CTM en el estado de Guanajuato que tiene el mayor número de contratos colectivos de trabajos con empresas transnacionales como en este clúster automotriz que está General Motors, Volkswagen, Mazda, Toyota, en fin. En el estado de Guanajuato se estima que hay 250,000, 250,000 de personas en este esquema. Y bueno, hay quienes, insisto, dicen que México no puede estar sin outsourcing. Regularlo es distinto. Sí, contra el outsourcing dañino. El que no paga impuestos, el que va del fisco, el que no reparte utilidades a sus trabajadoras. Existe en todo el mundo la subcontratación. Aquí el tema es el análisis profundo que se tiene que hacer sobre cuáles serían los servicios especializados, cuál sería el papel de las agencias de colocación en las nuevas formas de establecer esa relación laboral, cuáles los requisitos para ser calificada como una empresa prestadora de servicios. Acá en León, Guanajuato, el presidente de la Coparmex, Alberto Ruénes Escoto, dijo que esta iniciativa del presidente López Obrador de limitar el outsourcing es un mensaje amenazante del gobierno federal hacia los empresarios. Te decía que en Guanajuato 250,000 empleados trabajando bajo este esquema, particularmente en el sector automotriz. Ruénes Escoto expresó que no está de acuerdo en desaparecer esta figura laboral, él no está de acuerdo, aunque sí en sancionar a quienes subcontraten fuera de la ley. Esperan que exista cordura y se abran los espacios de diálogo, de reflexión de los legisladores para que ver cómo sí se puede hacer y no cerrar las puertas a la producción y contratación de trabajadores. Calculó que en el estado, bueno, esto sería la pérdida de empleos formales, empleos, muchos de ellos que irían a una informalidad que ha sido, bueno, lamentablemente o afortunadamente, la informalidad, la válvula de escape más importante a la falta de empleos formales en este país. Al día de hoy, tan solo en la ciudad de León, Guanajuato, la quinta más importante de las 2,446 que tiene el país, pues bueno, hay 56,000 empleos perdidos, empleos inscritos ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, y esto, la eliminación del outsourcing, vendría a causar más daño. Habría que analizar desde hace algún momento uno de los empresarios que ya estaban a punto de aprobar, de establecer los mecanismos, pero yo creo que va más allá. Hay que revisar muchas leyes, la ley del Seguro Social, la del Instituto Mexicano, también la ley Infonavit, ley federal de trabajo, en fin, todavía falta seguramente mucho trabajo por analizar entre el sector empresarial, el gobierno y la CTM, o los sindicatos más que esta central exclusivamente. Así es, José Ignacio, pues esta historia no termina, vamos a estar todos muy atentos y sobre todo el próximo miércoles vamos a ver a qué acuerdos se llegan en Palacio Nacional los empresarios con el gobierno federal. Nada más un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Suerte, Leo, que estés muy bien. Nos vamos, muchas gracias por estar con nosotros en Expedientes TVC, lo esperamos la próxima semana.